Bueno, em, les damos la bienvenida. Un encuentro más. Estamos en el módulo 11 de los encuentros de pediatría ambulatoria. Ya vamos llegando al final. Les agradezco un nuevo encuentro con este calor que estamos teniendo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a la doctora Belén Coronel, que nos acompaña hoy como especialista. Las clases van a quedar grabadas para nuestros compañeros que se conectan y hacen el curso de manera diferida. En este momento, hoy vamos a estar hablando de diarreas crónicas, el diagnóstico, el abordaje, las condiciones de derivación al especialista, y para ello nos acompaña la doctora Belén Coronel. Ella es formada en la ciudad de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, tanto su formación de grado como de posgrado en pediatría, y tiene su máster en gastroenterología en Barcelona, y es parte del equipo de gastroenterología de nuestro Hospital de Niños, CEPSI Eva Perón. Así que agradecerte por tu tiempo, Doc. Y bueno, voy a pedir que silenciemos los micrófonos para que no haya interferencias y dejarte la palabra, Doc. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Laila. La verdad que un honor que me hayan invitado a hablar de este tema. Y bueno, espero poder aportar algo a un poquito de todo esto del día a día que nos acompaña, ¿sí? Bueno, el tema que nos ha tocado hablar hoy es diarrea crónica, ¿sí? Em, la idea sería que tengamos como objetivos, que era lo que hablábamos con Laila, era definir conceptos, ir a lo que es los mecanismos de acción de la diarrea crónica, diferenciar las posibles etiologías, tener en cuenta cuáles son los métodos complementarios de primero y de segundo nivel para poder saber qué es lo que pediríamos como pediatras de cabecera y en qué caso deberíamos derivar al especialista y cuáles son las entidades más frecuentes en nuestro medio que nos causan diarrea crónica en los niños y que, bueno, a partir de ahí decir ante qué estamos, ¿sí? Empezar a pensar ante qué causas podemos estar. Bueno, en cuanto a la diarrea, es un síntoma caracterizado por un aumento del volumen fecal, tanto de la frecuencia o una disminución de la consistencia en relación al patrón habitual de cada individuo, ¿sí? En los lactantes se considera una pérdida superior a 10 gramos kilo día y en los niños mayores se lo considera una pérdida superior a unos 200 gramos metro cuadrado día, ¿sí? En cuanto a la evolución, podemos tener una diarrea aguda, que es la que va hasta 14 días, una diarrea prolongada que va entre 15 a 30 días y una diarrea crónica tratándose de más de 30 días. ¿Sí? Los factores de riesgo que tenemos para la cronicidad son la malnutrición, que es algo lamentablemente muy frecuente en nuestro medio. En nuestro medio me refiero a todo nuestro territorio nacional, no solamente nuestra provincia. Las deficiencias de micronutrientes, no haber recibido lactancia materna y tener infección intestinal por determinados patógenos, ¿sí? En cuanto a los mecanismos de acción por los que se producen, podemos tener una diarrea osmótica como una consecuencia de nutrientes que no se han absorbido en la luz intestinal, que va a cesar con el ayuno y que generalmente vamos a tener heces con un pH ácido, como por ejemplo las que se dan en los trastornos de absorción de los hidratos de carbono, ya sean primarios o secundarios, como en una intolerancia a la lactosa. Una diarrea secretora que se debe a la secreción activa de los iones a la luz intestinal o bien a la falta de absorción de estos iones. Por lo tanto, esta diarrea no va a ceder con el ayuno, vamos a tener unas heces con un pH alcalino. Y el ejemplo más claro es la diarrea sódica congénita, que se presenta más que nada en la etapa del lactante, del neonato, perdón. En cuanto a lo que es el mecanismo de dismotilidad intestinal, aquí se puede producir por un aumento de la motilidad, con una aceleración del tránsito y una disminución de la absorción del agua en la luz intestinal, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, o bien puede haber una disminución de la motilidad, que esto va a llevar a un sobrecrecimiento bacteriano, va a provocar la desconjugación de sales biliares y nos va a dar una diarrea tipo secretora.
por ejemplo, esto se da en la malnutrición, en la pseudoobstrucción intestinal, en una asa ciega. Otro mecanismo de acción es la inflamatoria, que es cuando se produce un daño en la mucosa secundario a un proceso inflamatorio, como por ejemplo en una enfermedad inflamatoria intestinal, una alergia a las proteínas de leche de vaca o en las infecciones enteroinvasivas causadas por algunos patógenos. Otro tipo de mecanismo de acción que tenemos es por alteración de la absorción, que es cuando aquí vamos a tener lesiones mucosas como o consecuencia del transporte postmucoso, como por ejemplo en la enfermedad celíaca, en la desnutrición, en la alergia a las proteínas de la leche de vaca, en una enfermedad inflamatoria intestinal o en una linfangiectasia intestinal. El otro mecanismo conocido es por fermentación. Esto se produce por una consecuencia de la llegada de hidratos de carbono sin digerir el intestino grueso, donde son fermentados por la flora bacteriana y nos va a dar unas heces líquidas, acuosas y acompañadas de gases, ¿sí? En cuanto a la etiología, nosotros podemos hacer una división etiológica y pensar en una etiología infecciosa, por alteraciones inmunitarias, por una insuficiencia pancreática, por una disfunción hepatobiliar, por una intolerancia a los carbohidratos, por una alteración de la motilidad, por alteraciones estructurales, por defectos en el transporte de los electrolitos y de los metabolitos, por tumores o por un trastorno anatómico. Aquí en el cuadrito, que esto va a quedar en la clase, tenemos todos los ejemplos de cada una de estas. Y tenemos otro tipo de clasificación etiológica, que sería pensando en la edad en la que se presenta la diarrea, que esto es muy importante para el día a día, ¿sí? Porque podríamos tener una diarrea de inicio neonatal, como la diarrea clorada congénita, una diarrea sódica congénita, una enfermedad por inclusión de microvellosidades, una mala absorción congénita de glucosa galactosa, una diarrea sindrómica, un déficit congénito de lactasa, ¿sí? Entonces, esto ya nos hace pensar en otro tipo en otra forma de encarar, digamos, cuáles van a ser nuestros métodos complementarios a pensar. Siempre hay que tener en cuenta también que una diarrea de inicio neonatal vendría a ser casi una urgencia de derivación a un centro de mayor complejidad, porque estas diarreas sí que nos pueden generar una gran repercusión del estado clínico del paciente. Son las que más tenemos que poner el ojo en la edad de presentación. En los niños alrededor de los 6 meses podemos tener intolerancia a las proteínas de leche de vaca, las diarreas posenteritis, una intolerancia secundaria a la lactosa, una fibrosis quística, una inmunodeficiencia o una enteropatía autoinmune. Entre los 6 meses y los 4 años tenemos que pensar, la más frecuente de todas, la diarrea crónica inespecífica o la diarrea funcional también llamada. Hay que pensar también en una giardiasis, que la verdad que se está viendo cada vez con mucha más frecuencia en nuestro medio, las estoy encontrando bastante en mi consultorio, ¿sí? Una enfermedad celíaca, también una fibrosis quística, las diarreas postenteritis, unas deficiencias secundarias de disacaridasa, alergias alimentarias o errores dietéticos. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. En los mayores de 4 años tendríamos que plantearnos también una giardiasis, una celiaquía, una intolerancia racial a la lactosa, una enfermedad inflamatoria intestinal o un síndrome de intestino irritable. En cuanto a la evaluación de la diarrea crónica, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Lo más importante de todo, que siempre hago hincapié en gran parte de las clases, digamos, es lo que es la anamnesis y la exploración física, es lo fundamental para que nos orienten a pensar y a plantearnos qué posibles etiologías podemos tener. O sea, pensar, preguntar sobre las características de las deposiciones, el momento de aparición, si ha habido introducción o no de nuevos alimentos y coincide con esto. Si las deposiciones son voluminosas y fétidas, van a hacer pensar en una mala absorción, ya sea tanto de grasa o de proteínas. Si hay deposiciones líquidas, ácidas y explosivas, nos hacen pensar más en una mala absorción de hidratos de carbono.
Deposiciones, por ejemplo, con restos hemáticos o con moco, tenemos que plantearnos una posible enfermedad inflamatoria intestinal o una alergia a las proteínas de leche de vaca. Preguntar también sobre los antecedentes familiares, si en la familia hay historia de fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, patologías autoinmunitarias también. Hay que preguntar incluso si en la familia hay lupus, artritis reumatoidea, son enfermedades que nos van a hacer pensar en cosas autoinmunitarias. En cuanto a la consistencia, si es cambiante con restos de alimentos sin digerir, es una característica de trastornos motores, que generalmente se habla de la diarrea funcional o del síndrome de intestino irritable. En cuanto a la exploración física, tenemos que tener en cuenta si hay repercusión nutricional en el paciente, si hay un retraso ponderoestatural en este tiempo de la diarrea, los hallazgos sugestivos de mala absorción, distensión abdominal, hipotrofia muscular, disminución del panículo adiposo, si hay visceromegalias, y no nos olvidemos también de la inspección perianal, si hay eritema, si hay fístulas, si hay fisuras. Volviendo a lo que es la repercusión nutricional, siempre tratar de hacer hincapié en la pregunta, ¿cuánto está pesando ahora el niño? ¿Y cuánto pesaba el niño hace un mes atrás o antes de comenzar con esta diarrea? No es lo mismo un niño que pierda, por decir, un lactante que pierde 200, 300 gramos, a que haya perdido un kilo y medio. Hay que tener en cuenta esa pérdida de peso que pueden haber tenido. En cuanto a lo que es las pruebas complementarias de primer nivel, aquí vamos a entrar un poquito en drama. ¿Por qué? Porque seguramente cuando vean este cuadro van a decir, con esto no contamos. Y sí, eso es una realidad en nuestro medio y es una realidad también a nivel país. Nosotros a esto, si nos vamos a las guías europeas, todo esto que tenemos en este cuadro es lo de primer nivel, lo que se debería pedir desde la atención primaria, del pediatra de cabecera. Pero saben muy bien que no en todos los lugares vamos a contar con estas pruebas de primer nivel. En cuanto a lo que es sanguíneo, un hemograma, unos reactantes de fase aguda como la PCR y la eritrosedimentación. En cuanto a la bioquímica sanguínea, lo que es glucemia, ionograma, calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina, colesterol, triglicéridos, transaminasas, perfil del hierro, perfil vitamínico, sobre todo lo que es vitamina B12 y ácido fólico, hormonas tiroideas, que es muy importante, y los marcadores para celiaquía, que son el par para celiaquía, el anticuerpo antitransglutaminasa IgA y el anticuerpo antiendomicio IgA. Están consideradas como pruebas de primer nivel, pero muchas veces sabemos que no contamos con ellas y se las podría poner como con un asterisco, como si fueran una prueba de segundo nivel o bien una prueba que le pida el especialista en el caso de que el pediatra de cabecera no tenga en su medio para hacerlo. En cuanto a la orina, se pide un sedimento. En cuanto a materia fecal, tenemos que pedir un copro parasitológico y un copro cultivo. Y otra de las cosas que se considera como prueba terapéutica de primer nivel es hacer lo que es respuesta clínica ante el retiro de lactosa, cuando pensamos en una intolerancia a la lactosa, y una respuesta clínica ante el retiro de proteínas de leche de vaca, pensando en una intolerancia a las proteínas de leche de vaca. Aquí voy a frenarme un poquito para hacer hincapié en lo que es lactosa y proteínas de leche de vaca. Son cosas totalmente distintas. La lactosa es un azúcar que está contenido en los lácteos. Las proteínas de leche de vaca son proteínas justamente, pero que no solamente están en los productos lácteos. Nosotros tenemos proteínas de leche de vaca en muchos alimentos que consumimos. ¿Por qué me freno en esto? Porque a veces hay mucha confusión o se mezclan, a veces los papás mezclan mucho los conceptos y hay papás que me llegan diciéndome, la doctora o el doctor cree que mi bebé puede ser alérgico a la lactosa y me ha dicho que para seguir dándole de mamar tengo que dejar de consumir lácteos. Me queda todo cruzado el concepto.
Por un lado podemos ser intolerantes a la lactosa y por otro lado podemos tener una alergia o una intolerancia a las proteínas de leche de vaca. Eso como para separar un poquito los conceptos, ¿sí? Al margen, haciendo un paréntesis de lo que es diarrea crónica, ¿sí? Volviendo a las diarreas, vamos a ir ahora a las pruebas complementarias de segundo nivel, ¿sí? En cuanto a las de segundo nivel tenemos, para determinar la grasa matriz fecal, existe el Van de Kammer, a veces se lo hace poco, en algunos lugares directamente se han dejado de hacerlo, que esto nos orienta a una mala absorción de grasas. Los niveles de vitaminas liposolubles también nos van a orientar con una mala absorción de grasas. La alfa-1 antitripsina fecal nos va a orientar hacia una pérdida proteica en las heces. La estelastasa fecal es un muy buen marcador para una insuficiencia pancreática. La calprotectina fecal es un marcador de inflamación intestinal. Es inespecífico, pero sí nos sirve mucho en la enfermedad inflamatoria intestinal, se lo usa bastante, porque va a estar aumentado en una enfermedad inflamatoria intestinal, pero también va a estar aumentado en procesos infecciosos. Con la calprotectina fecal tenemos que tener mucho cuidado en los lactantes, porque en los lactantes puede estar elevada en cualquier tipo de proceso infeccioso, puede alarmarnos sobre algo que en realidad no es. A lo mejor el niño está cursando una diarrea sin más y creemos que puede llegar a una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces ahí hay que tener cuidado porque los lactantes de por sí van a tener una calprotectina fecal más elevada que el resto de los niños. El cribado de azúcares. El cribado de azúcares nos va a dar, lo podemos hacer mediante un pH o mediante cuerpos reductores. El pH ácido nos va a marcar una mala absorción de hidratos de carbono. Los cuerpos reductores nos van a indicar más la presencia de hidratos de carbono en heces, excepto la sacarosa, porque la sacarosa no es reductora, ¿sí? En cuanto a lo que es las pruebas orientadas según la sospecha clínica que tenemos, muchas veces hay planteos de posibles diagnósticos de una diarrea crónica o de una diarrea prolongada mediante la sospecha clínica y muchas veces lo que hacemos es tratamientos empíricos y no está mal hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos las pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico definitivo mediante un método complementario. Por ejemplo, el test de hidrógeno aspirado, cuando nosotros estamos pensando en una mala absorción de hidratos de carbono o un sobrecrecimiento bacteriano, el test de elección es el hidrógeno aspirado. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que si, por ejemplo, nosotros le ponemos a hacer el test de hidrógeno aspirado a un niño que a lo mejor tiene 4 o 5 años, no es un niño que vaya a hacerlo al test de la manera correcta, porque esto se hace soplando en un tubo, tienen que hacerlo con mucha fuerza, es una prueba larga, se la hace durante 2 o 3 horas, entonces muchas veces el niño no es candidato para hacer ese tipo de test, ¿sí? En general, cuando sospechamos un sobrecrecimiento bacteriano, salvo que sea un niño mayor, lo que hacemos es un tratamiento empírico. El test de sudor también es orientada según la sospecha clínica, pensando en una fibrosis quística. La endoscopia digestiva, ante la sospecha de una enfermedad celíaca o de una enfermedad inflamatoria intestinal. Y en algunos pacientes, también en búsqueda de un Helicobacter pylori, se puede indicar una endoscopia digestiva para la toma de biopsia de antro gástrico. En cuanto a las inmunoglobulinas específicas y los test cutáneos, pensando en alergias alimentarias. Quizá cuando son niños que a lo mejor hacemos la prueba clínica de retirar, por ejemplo, las proteínas de leche de vaca, y a pesar de retirar las proteínas de leche de vaca, ponemos una fórmula hidrolizada y el niño sigue con sintomatología, es candidato a hacer una IgE específica para todo lo que es proteínas de leche de vaca y decir, bueno, sí, son mediadas por IgE, entonces estamos ante una alergia y tenemos que pasar a una fórmula elemental o a una fórmula de soja, que sería como ya el extremo, ¿sí? En cuanto a los estudios genéticos, también los podemos usar. Se los usa poco en nuestro medio por los costos que tienen para lo que es enfermedad celíaca, fibrosis quística o las diarreas congénitas. Por supuesto que hay pacientes donde se justifica pedirlos
y se puede, digamos, tramitar e insistir en que de alguna manera logremos tener el estudio genético. En cuanto a las recomendaciones generales de la diarrea crónica, la idea sería tener un tratamiento nutricional adecuado, con buen aporte de calorías y con buen aporte de nutrientes. La realimentación precoz, o sea, esto de las dietas restrictivas, hace un tiempo que la tendencia es no hacer dietas restrictivas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros retiramos un alimento o restringimos bastante la alimentación, después nos cuesta más la reintroducción. Entonces, siempre se recomienda que la dieta sea una dieta completa, pero saludable. Porque muchas veces si uno dice, no, puede comer de todo, ahí tenemos que poner el ojo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es el comer todo para esa familia. Hay niños que están acostumbrados desde muy pequeños a comer cosas que no son saludables, a tomar muchos jugos, a tomar muchas gaseosas, entonces eso no sería una dieta saludable. ¿Podemos comer de todo? Sí, pero dentro de lo saludable, dentro de lo sano, ¿sí? Entonces, evitar ayunos prolongados, justamente porque cuanto más ayuno tenemos, más secreción gástrica hay, más nos va a doler la panza. Entonces, dietas hipocalóricas también hay que evitarlas, porque después eso nos lleva a una malnutrición del paciente y terminamos en un círculo vicioso. El paciente malnutrido no va a poder recuperarse de esta diarrea. Consecuentemente, va a producir un daño intestinal también. Entonces, cada vez nos va a costar más recuperar ese intestino, ¿sí? En cuanto a los criterios de derivación al especialista, tener en cuenta lo que es un retraso de crecimiento que no responde al tratamiento, una diarrea crónica sin un diagnóstico etiológico y que persiste después de haber hecho pruebas terapéuticas como el retiro de la lactosa o el retiro de las proteínas de leche de vaca. Una sospecha de enfermedad celíaca, una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal o una rectorragia mantenida con cultivos negativos. También son criterios de derivación. Bueno, como para hablar un poquito de las entidades más frecuentes que causan diarrea crónica, son las que con más frecuencia nos vamos a encontrar en el día a día, ¿sí? Hablando de lo que es la diarrea funcional, antes también llamada diarrea crónica inespecífica, esta se caracteriza por la presencia de 3 o más deposiciones no formadas, pueden tener moco, pueden tener restos de alimentos sin digerir, que van a ir disminuyendo la consistencia de la materia fecal a lo largo del día. Justamente cuando preguntamos cómo son esas deposiciones, hay papás que les van a decir, y a veces tiene una bien, después ya empieza a ser más flojito y después le hace agua. Esas son cosas que también nos van a ir aportando. Los niños normalmente no tienen dolor y no va a afectar al estado nutricional. El niño tiene esta diarrea, pero no hay gran repercusión. Esta se da generalmente entre los 6 meses y los 5 años. Es un rango etario bastante amplio. Y esta puede deberse a que hay trastornos en la motilidad o que hay una ingesta excesiva de hidratos de carbono simple. Volvemos al tema de alimentación. Hay muchos chicos que están acostumbrados desde pequeños a las golosinas, a los jugos, a las gaseosas, a las galletitas, sobre todo esas galletitas rellenas, la oblea, la vainillita que les encanta a los chicos y les encanta a los padres también dársela. Entonces, ojo con eso. Si nosotros decimos, bueno, vamos a retirar todo esto, hagamos hincapié en preguntar qué come el niño. ¿Qué come el niño desde que se despierta hasta que se vuelve a dormir? Desayuno, media mañana, almuerzo, siesta, tarde, cena, todo. ¿Cuál es el picoteo que va haciendo el niño en todos los momentos del día, entre comidas? Porque a veces dicen, no, sí, come sano. Y volvemos a preguntar, y volvemos a preguntar hasta que en algún momento nos damos con que el niño durante el día está picoteando galletas todo el día, picoteando pan todo el día, picoteando dulce de algo todo el día. Esas cosas son importantes para todo esto. Bueno, en cuanto a otro de las entidades más frecuentes de la diarrea, son las giardiasis. A veces es poco buscada o poco encontrada, a veces es
difícil de encontrarla, pero la verdad que es muy frecuente y es un parásito que nos va a simular una enfermedad celíaca muchas veces y nos va a confundir con una celiaquía. Es una parasitosis, es adquirida por la ingesta de los quistes de Giardia lambda y da un cuadro de diarrea fétida, mal absortiva, secundaria a una lesión de las vellosidades. Justamente por esto, por la lesión vellositaria, se confunde con una enfermedad celíaca. Y además, ¿por qué? Porque la giardiasis es una de las parasitosis que más se cronifica. Es una diarrea que 15, 20 días, 30 días o incluso más tiempo puede estar. Si bien se puede decir que la giardia es autolimitada, muchas veces es necesario dar tratamiento y a veces en el tratamiento de la giardia es necesario hacer de manera repetitiva el tratamiento en 2 o en 3 veces. Se la trata con metronidazol de 15 a 20 miligramos kilo día de 5 a 7 días. Particularmente yo hago el tratamiento una semana a 15 miligramos kilo día. Si después de 2 semanas de tratamiento no veo mejoría clínica, se repite tratamiento al doble de dosis por una semana más. Y la otra opción de tratamiento para la giardiasis es asociar metronidazol con albendazol, ¿sí? Durante 5 días. Esta es otra opción terapéutica para la giardia. A veces nos puede pasar la giardia que no la encontremos, entonces yo recomiendo que si no lo encontramos de entrada y el paciente sigue con síntomas, que hagamos nuevamente un poco parasitológico. No a la semana, pero por lo menos esperar unos 15, 20 días y repetir. En cuanto a lo que es el síndrome postenteritis, este es un cuadro de diarrea que aparece posterior a un cuadro infeccioso. Es típico que estuvo resfriado y después empezó con la diarrea y nunca más se curó la diarrea y estuvo 15, 20 días con diarrea. Es más frecuente en los lactantes y en los preescolares. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay una lesión en la vellosidad o también puede producirse un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué puede producirse un sobrecrecimiento bacteriano? Porque quizá el niño estuvo con un cuadro infeccioso, le dieron antibiótico, hicimos daño en la mucosa intestinal, entonces las bacterias de nuestra flora bacteriana habitual del intestino crecen después en mayor cuantía y hacen que este síndrome postenteritis se prolongue. Y en cuanto a los lactantes, lo que puede haber es una sensibilización del antígeno alimentario, porque se rompe la barrera intestinal. Después de una infección en el lactante puede haber esa ruptura de la barrera intestinal. Se sensibilizan con los antígenos alimentarios, sobre todo con las proteínas de leche de vaca. Y ahí nos puede confundir con una posible alergia o intolerancia a la proteína de leche de vaca. Pero esto es pasajero también. En cuanto a lo que es la mala absorción de lactosa y de otros disacáridos, se caracteriza por ser una diarrea líquida, ácida y explosiva. ¿Cuándo se da esto? Después de la ingesta del hidrato de carbono implicado. Por ejemplo, los niños que van a hacer una intolerancia a la lactosa consumen una leche entera y inmediatamente después de eso están teniendo ese tipo de diarrea. No es una diarrea que se prolongue tanto, o sea, que sea tan constante, sino que es como muy directa la relación que hay entre la ingesta de cierto hidrato de carbono y la diarrea posterior a eso. En cuanto a la lactosa, hablando de la lactosa, podemos tener un déficit primario de lactasa, que es congénito, o un déficit secundario, que se da por la lesión de la vellosidad. Este déficit secundario va a ser transitorio y va a ceder cuando se resuelve el cuadro que provoca la lesión. El diagnóstico es clínico o con el test de hidrógeno aspirado, particularmente para la lactosa. No es el mismo que se hace para el sobrecrecimiento bacteriano, porque se dan diferentes azúcares cuando se hace el test. Pero, como había dicho antes, el test de hidrógeno aspirado es un poco engorroso de hacerlo en los niños más pequeños. No es algo que se haga frecuentemente en la práctica clínica. En cuanto al sobrecrecimiento bacteriano, volvemos a nombrarlo, volvemos a hacer hincapié. Esto se da por un incremento en la población de las bacterias, secundario a infecciones a repetición, a la toma de antibióticos, a un síndrome del intestino corto, a una pseudoobstrucción intestinal. Aquí hay una diarrea
que se produce por la desconjugación de los ácidos biliares y por la hidroxilación de los ácidos grasos por parte de esas bacterias. El sobrecrecimiento de bacterianos generalmente va a estar acompañado de dolor abdominal. Es un niño que le duele la panza de manera constante, ¿sí? Se lo trata con metronidazol, con cotrimoxazol o con rifaximina. A veces es preferible de elección que sea un antibiótico no absorbible, pero en general el antibiótico de elección es el metronidazol. En cuanto al síndrome de intestino irritable, por ahí a los papás les llama la atención que uno hable de colon irritable, ¿sí? ¿Por qué? Porque creen que es una patología del adulto. A veces cuando uno les dice colon irritable, dicen, no, pero eso es de la gente grande. No, los chicos también lo tienen. Según los criterios de Roma 4, el síndrome del intestino irritable se define por dolor abdominal al menos 4 días al mes, asociado a la defecación, con cambios en la defecación, ya sea en la frecuencia o en la consistencia. Esto en general va a estar asociado a situaciones de estrés, de ansiedad o de trastornos emocionales. El diagnóstico es clínico, no hay métodos complementarios para esto. ¿Podemos hacer un montón de métodos complementarios por ansiedad de los padres? Sí, y todos nos van a dar normales. Un tratamiento, tampoco hay un tratamiento muy establecido con esto. Sí puede ser útil la eliminación de oligosacáridos, de disacáridos y de monosacáridos. ¿Cuáles son estos? Las famosas food maps que las pueden haber encontrado por ahí. Las food maps son dietas como demasiado restrictivas. ¿Por qué? Porque vamos buscando ciertos azúcares, tanto como fructosa, sorbitol y la lactosa para sacarlos y después termina siendo una dieta donde uno dice, ¿y ahora qué como? ¿Sí? No es algo que se haga habitualmente en la práctica clínica. Sí, lo que se va haciendo es retirar algunos alimentos como prueba y error. Retiramos estos y como en menor medida me fijo cómo evoluciona. Y la terapia de comportamiento, o sea, terapia psicológica. ¿Justamente para qué? Para que estos niños aprendan a manejar las situaciones de riesgo de ansiedad que terminan desencadenando esto. Cuesta muchísimo que los papás lo entiendan. Hay papás que dicen, pero ¿cómo no tiene nada? Me manda el psicólogo. Es algo que nos cuesta un poco, pero los trastornos funcionales existen y la verdad que con terapia psicológica o con unos psicólogos que sean muy buenos, los chicos salen adelante. Bueno, yendo un poquito a lo que sería el algoritmo de diarrea crónica, cómo nos planteamos en todo esto, como para ir resumiendo un poco, tendríamos que tener, cuando estamos ante una diarrea crónica, valorar el estado general del paciente, la hidratación y la nutrición. Entonces, identificamos si hay signos y síntomas de alarma. Si hay signos y síntomas de alarma, si esos signos y síntomas de alarma cumplen una derivación, un criterio, perdón, de derivación urgente, derivamos al hospital. ¿Sí? ¿Cuáles serían estos criterios de derivación urgente? Una desnutrición grave, una deshidratación asociada a la desnutrición, una deshidratación grave, alteraciones del medio interno, que haya circunstancias familiares adversas, que eso nos pasa bastante, o que haya signos de infección grave. ¿Sí? Si el niño no cumple con criterios de derivación urgente, lo manejamos como pediatras de cabecera, haciendo las pruebas de primer nivel. Las pruebas de primer nivel con las que contemos, ¿sí? Las que no contamos, y bueno, van a tener que ser derivadas con el especialista o van a tener que ser derivados a un lugar de mayor complejidad donde podamos hacer esas pruebas a pesar de que estén consideradas de primer nivel. Podemos hacer como pediatras de cabecera las pruebas de exclusión de la lactosa o de las proteínas de leche de vaca. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Cuando planteamos por ejemplo, una intolerancia o una alergia a las proteínas de leche de vaca, si estamos ante una sospecha de que sea una intolerancia a la lactosa, intolerancia a la lactosa, no existe la alergia a la lactosa, sacamos la lactosa, la retiramos durante 4 semanas y luego la volvemos a reintroducir. Si el niño con la reintroducción presenta síntomas, ¿qué quiere decir? Que la prueba es positiva, el niño está siendo un intolerante a la lactosa. Entonces tenemos que retirarla directamente y retirar
toda la lactosa, no solamente la de la leche, la del resto de los lácteos también. Porque si nosotros ponemos una leche sin lactosa, pero al niño le siguen dando el yogurcito entero, estamos ante la misma situación. Pensando en lo que es una alergia o una intolerancia a las proteínas de leche de vaca, si estamos ante un lactante que está alimentado exclusivamente a pecho materno, la que tiene que hacer una dieta de exclusión es la mamá para seguir amamantando. ¿Qué retiramos de aquí? Retiramos proteínas de leche de vaca, o sea, lácteos y todos los alimentos que contengan proteínas de leche de vaca. No es sacar los lácteos únicamente, porque si sacamos los lácteos únicamente, lo que estamos haciendo es como si fuera una prueba de lactosa durante 4 semanas. Después de 4 semanas, la mamá tiene que ir de manera gradual en su alimentación, reintroduciendo todos estos alimentos que tengan proteínas de leche de vaca. Siempre se les indica que empiecen por lo que es panificados. Empezar por panificados una semana, de segunda semana se incorpora el yogur, la tercera semana los quesos y la cuarta semana que sean lo que es la leche. ¿Sí? Las carnes no se les suele sacar, salvo que el niño sea muy sintomático. Después de hacer esta reintroducción, si en algún momento de la reintroducción el niño presenta algún síntoma, tenemos que frenar en el momento en donde presenta el síntoma. Si por ejemplo el síntoma le presenta cuando la mamá empieza a introducir los quesos, que sería la tercera semana, frenamos ahí. Frenamos ahí, pero mantenemos lo que hemos logrado, o sea, mantenemos productos panificados y mantenemos yogur, si es queso tolerado. Esperamos nuevamente 4 semanas y volvemos a retomar en donde nos hemos quedado, que sería, por ejemplo, en los quesos. Y ahí se continúa. Si el paciente vuelve a presentar síntomas, se vuelve todo para atrás, se lo deja de nuevo por lo menos un mes sin nada, y ahí sí sería un paciente candidato a pensar en una alergia a las proteínas de leche de vaca, un laboratorio de sangre específicamente para inmunoglobulina E para las proteínas de leche de vaca. Y eso ya sería manejo del especialista. Bueno, volviendo a esto, si tenemos un test de primer nivel con las pruebas terapéuticas que nos llevan a un diagnóstico de esta diarrea, podemos seguir el tratamiento con el pediatra de cabecera. Si no llegamos al diagnóstico, sí deberíamos derivar del pediatra de cabecera al especialista, perdón, para seguir con las pruebas de segundo nivel. O bien, como decíamos antes, si nosotros en nuestro medio no contamos con ciertas pruebas que son consideradas de primer nivel, bueno, entonces tendremos que derivarlo antes para que el especialista busque la manera de realizar todas estas pruebas. Muchísimas gracias, espero haber sido clara y haber ayudado en algunos conceptos. Laila, te doy la palabra. Bueno, Doc, muchas gracias. La verdad que ha sido muy claro, es un motivo de consulta muy frecuente para nosotros, los pediatras. Es verdad que de acuerdo, la mayoría de quienes estamos conectados nos acompañan muchos médicos del interior. No conozco muy bien la realidad de sus métodos complementarios y de accesibilidad de cada uno, pero sí es verdad que tenemos, digamos, nuestras limitaciones y que, bueno, es importante hacer una buena anamnesis, una para estar tranquilos nosotros, para transmitir tranquilidad a la familia e ir haciendo lo que podemos ir, porque creo que tenemos Exacto. bastantes herramientas para ir descartando y trabajando desde el interior e ir pudiendo agudizar la consulta con el especialista. Yo tengo una duda, los invito a los colegas a abrir sus micrófonos, a poder aprovecharla a la doctora para evacuar dudas, quienes quieran también hacerlo mediante el chat, lo podemos hacer. Yo tengo una duda, Doc, hay como una sobreutilización en métodos complementarios respecto al examen directo en materia fecal y a la sangre Sí. oculta en materia fecal. ¿Qué opinión tenés al respecto? Porque quizás es una práctica que la tenemos que empezar a dejar en desuso en la práctica diaria como pediatras. Mira, respecto a lo que es sangre oculta en materia fecal, bueno, sí, es verdad que nosotros en nuestro medio se lo pide mucho.
no nos aporta demasiado. ¿Por qué? Porque con sangre oculta en materia fecal lo único que nos está diciendo es sí, tiene sangre o no, no la tiene. Pero no me lleva a demasiado eso, ¿sí? A veces decimos, bueno, tiene sangre, pero también si no tenemos el medio para hacer una sangre oculta en materia fecal, agarramos el pañal, ponemos un poquito de agua oxigenada y tiene sangre. Entonces, estamos en la misma. ¿Qué pasa? Que con un examen de sangre oculta en materia fecal positivo, no nos va a hacer tomar una conducta terapéutica, ¿sí? Porque con la sangre oculta en materia fecal positiva, así aislada, y no vamos a decir pongo un antibiótico o no pongo un antibiótico. ¿Por qué? Porque hay cosas, siempre hay que hacer hincapié también en esto, cuando estamos ante una diarrea y que el paciente a la diarrea la tiene con sangre, ojo con el antibiótico, porque sabemos muy bien que si nosotros ponemos un antibiótico en una diarrea con sangre, también podemos estar provocando posteriormente un síndrome urémico hemolítico. O sea, y hemos puesto un antibiótico a ciegas. Entonces, muy pocas son las bacterias que llevan tratamiento antibiótico en una diarrea. Generalmente la mayoría de las diarreas, hablando de lo que es diarreas agudas, son virales. Sabemos que la mayoría de la causa de la diarrea es viral, sobre todo la aguda. Entonces, con el tema del uso de antibióticos en una diarrea aguda, ojo, hagamos un cultivo de materia fecal. Si el niño está con fiebre, se maneja la fiebre, pero no por eso vamos a poner un antibiótico. Y menos que menos una cefalexina, que es lo que más nos sucede. O muchas veces sé de niños que están con una gastroenteritis, quizás hacen toda una alteración del medio interno, una deshidratación, los internan y les enchufan una, una cefaloendovenosa, una dosis. Por la duda, una ceftriaxona. Y no hemos tomado un poquito de muestra de materia fecal para decir, vamos a mandarla a cultivar. Pocas son las bacterias que llevan tratamiento antibiótico en una diarrea aguda. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque podemos tener una diarrea tranquilamente con fiebre y que sea viral. Y que le ponemos el antibiótico y a los 2 días dejó de hacer fiebre. Y no por el antibiótico, sino porque era un virus y a los 2 días va a dejar de hacer fiebre o a los 3 días va a dejar de hacer fiebre. Porque sabemos que todo lo viral en 3 días se autolimita y deja de hacer fiebre. Entonces, con eso y hacer hincapié en tener mucho cuidado. Perfecto, Doc. Sí, la verdad es que se ve un uso indiscriminado y bueno, quizás Sí, nosotros también como pediatras tenemos que tener un poco más de paciencia y evaluarlo y quizás si hace falta reevaluar en 24 horas, en 48 horas. totalmente. Sí, Eso es importante. Hay otro gran uso sí. que también quería consultarte, que es toda la familia de los pre y los probióticos. Quizás, si bien están muy utilizados en las Sí, diarreas agudas, pero no sé si en las sí, diarreas crónicas inespecíficas o en las funcionales, que ahora están llamadas, digamos, como funcionales entre los exacto, 6 meses y 5 añitos, si hay exacto. ¿hay algún tipo de evidencia que acompañe, que avale la restauración de la flora intestinal, más allá de hacer todo el trabajo que vos, bueno, muy claro nos Ujú. explicaste de la alimentación? Si suman, si no suman, porque también hay un uso indiscriminado, ¿no? Sí, 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 mira, el probiótico mal no le va a hacer al niño, ni al niño ni al grande, a ninguno. El probiótico lo único que hace es ayudar a la recuperación de la flora bacteriana intestinal. No va a hacer magia, hay niños a los que les ayuda, hay niños a que demoran, algunos demoran menos, otros demoran más en recuperar su flora bacteriana. No hay estudios científicos que avalen de decir si el uso del probiótico lo da, si esto funciona. Puede funcionar como puede que no, pero tampoco va a hacerle mal, ¿sí? A eso es lo que voy. No le hace mal. Sí recomiendo que si usamos probióticos, tenemos dos rangos etarios para el probiótico. Existe el que más conocemos todos, que es la enterogermina. La enterogermina, particularmente en el medio gastrointestinal, digamos, se lo usan de los gastroenterólogos, se la usa en los menores de 1 año o menores de 2 años, te diría. ¿Sí? De 2 años para abajo, la enterogermina.
De 2 años para arriba, la enterogermina no va a hacer gran cosa. Entonces, por ahí, de los 2 años para arriba, es mejor indicar un floratil que una enterogermina. Porque incluso la enterogermina es costosa, ¿sí? Eh, la presentación viene en ampollitas de 5 o ampollitas de 10. Si vos a un niñito de 4 o 5 años le das una ampolla de enterogermina al día por 5 días, no le va a hacer nada, no vas a ver cambios, ¿sí? Entonces, por ahí en los más grandecitos, si vamos a indicar un probiótico, mejor que sea el floratil. Ese es el Saccharomyces boulardii. Bien, perfecto, Doc. Sí, la verdad es que, bueno, se utilizan bastante y bueno, sobre todo en las diarreas agudas que Sí. acompañan a estos procesos virósicos, más ahora que estamos con el brote de Se influenza, viene. Sí, que sí, también sí. genera su impacto gastrointestinal, digamos, ¿no? Claro. Sí, así que, bueno, gracias, Doc. No sé si hay preguntas por parte de nuestros colegas que quieran aprovecharla a la doctora para hacer, ya sea de diarrea crónica o de alguna otra duda que tengan para aprovecharla, pueden Sí, lo activar que los audios. necesiten. Yo lo Doc, que no puedo ver es el chat. Sí. vos contás en el CEPSI con la segunda línea de métodos complementarios o hay algo Eh, de lo nuevo que todavía nos falte que llegue a nuestra provincia? sí, hay cosas con las que no contamos aquí. Hay cosas con las que no contamos aquí, pero no tenemos problema porque lo podemos mandar a hacer en otro lugar. Se mandan muestras sin ningún problema. Lo que estaría bueno es ver, Laila, si de alguna manera por ahí se puede, con los pacientes del interior sobre todo, si se puede buscar la forma de coordinar, de que en lugar de que manden el paciente, se vaya mandando la muestra de sangre como para que se le procese en el hospital. Eso la verdad que sería un gran deseo mío porque yo sé que muchas veces hay gente del interior que no tiene medios para llegar, o que hacerlos venir les suele resultar muy costoso. Entonces, y hay veces que uno los recibe, los capta en el hospital. Nosotros por medio de la OCDE, la verdad que tenemos muy buena captación de pacientes del interior. Lo que a mí me da pena mucho es que hay veces que la gente hace un gran esfuerzo para poder venir a Santiago porque no tienen los medios económicos, y hay veces que nosotros necesitamos hacerlos venir 2 o 3 veces. Y quizá, si por ahí podríamos trabajar más en red de decir, bueno, busquemos la manera de enviar muestras que se las procesen en el hospital y que uno ya los vaya viendo desde ese lado, sería como optimizar un poco, ¿no? Sobre todo para las familias. La verdad que eso sería algo hermoso. Sí, y quizás, Doc, tener más allá de las muestras una primera consulta con ustedes, presentarlo al paciente, presentar, bueno, desde los el peso, el talla, los percentilos, cómo está el paciente, hasta Claro, dónde llega nuestra analítica del primer nivel, porque eso exacto. también ya tranquiliza a la familia, ya cuando ellos ven que Sí, tomó mucho. participación el Sí. especialista, entonces muchas veces no hace falta que el paciente llegue. Muchas Exacto, veces, exacto, eso yo es lo creo que que te quería transmitir. más del cincuenta por Sí, ciento de las consultas las podemos resolver. Algo que sí, sí yo sí, desconozco, si es viable, quizás hablar con el equipo de bacterio, porque si tenemos nosotros, al menos yo estoy en Frías, tenemos otros colegas que también ujú, del interior que nos pueden contar su realidad, tenemos limitación a la hora de procesar los coprocultivos. Yo, por ejemplo, tengo acceso solamente en la parte privada, sí, porque se derivan las muestras a su vez a otras provincias. Entonces yo pienso, si se derivan esas muestras desde la parte privada a otras provincias, la posibilidad de que desde el hospital, si hay manera de hacer una buena conservación de la muestra y de aquellos pacientes que sospechamos que es una diarrea enteroinvasiva de origen bacteriano, tomar la muestra y ujú. que pueda llegar al sepsia a ser procesada. Eso desconozco si existe la posibilidad. Y habría que hablarlo con la gente de laboratorio, me parece, y con la gente de la OCDE, quizá de la Oficina de Comunicación a Distancia,
a ver si se puede hacer de alguna manera algún tipo de circuito o algo como para el envío de muestra y el procesamiento en el hospital. Eso sería realmente trabajar en red de manera real. Sí, Sí, totalmente. Bueno, Doc, vamos a dejar grabada la clase, vamos a compartir el material sí, teórico. claro, Bueno, todos tenemos los contactos del CEPSI, los mails, así que bueno, ya saben que está la sí, doctora, que a mí me ha ayudado muchísimas veces y he podido evitar derivar muchos pacientes. Así que bueno, agradecerte, Doc, por la predisposición, por es tu cierto. tiempo y No, seguramente, bueno. por favor. El año que viene te estaremos molestando para algún otro encuentro de gastro. No, no es ninguna Muchas, molestia, Laira, ninguna molestia. Un honor para mí que muchas, me inviten a esto. bueno, muchas gracias. Gracias a nuestros colegas que hemos llegado a ser un poquito más de 20 y bueno, y el resto que después ven diferidas las clases porque muchos están en consultorio hasta ahora, bueno, cada Sí, uno seguro. con su situación Es particular. Bueno, complicado. Doc, te saludo a vos Bien. y a todos mis colegas. Muchas gracias. Bueno, Buen fin de semana gracias a todos por la largo. atención. Es verdad. Gracias, Laila. Buen descanso. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes para todos.